Episodio número 19. Problemas en casa. Hola y bienvenidos a Español para Guiris. El podcast para mejorar tu español. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Hola Jessie, pues te cuento que he descubierto por qué utilizamos el subjuntivo en español. A ver, cuéntame. Bueno, no lo he descubierto yo, lo ha descubierto un estudiante de una clase grupal que sugirió que en la próxima clase podríamos debatir sobre por qué los españoles necesitan el subjuntivo que tan poco le gusta a los estudiantes. Bueno, le gusta poco a los estudiantes y a los profesores. Aquí se ve esa frustración contra el subjuntivo, ¿no? Y intentan averiguar razones de por qué existe. Sí, que estamos locos y que no es necesario y todo eso. A mí personalmente me gusta mucho el subjuntivo. De hecho, todo el que no lo haya hecho puede ver el vídeo que tenemos sobre el subjuntivo. También digo, es difícil no entender el subjuntivo con un profesor como tú, David. Muchas gracias, estás hoy pelotillera. Bueno, entonces, y yo le dije a ella, vale, ¿y tú por qué crees que usamos el subjuntivo en español? Y ella dijo, creo que lo sé, para que los profesores de español ganen más dinero. Pues es curioso, podría ser una buena razón, ¿no? Esos profesores que ofrecen cursos y cursos porque el subjuntivo es una de las gramáticas más difícil para los extranjeros, ¿no? Exacto, es una de las partes más difíciles y por eso hacen falta muchas clases o, como tú has dicho, cursos. Y por eso dice esta mujer que tenemos o que existe el subjuntivo en español. Porque ella no ve otra razón, ¿no? No ve ninguna otra. Me parece muy bien. Bueno, a mí como profesor de español, que además me encanta el subjuntivo, me viene perfecto, así que yo no voy a poner ninguna objeción. Bueno, Jessie, como siempre, vamos a decir antes de nada que en la descripción de este episodio pueden encontrar un enlace para suscribirse a nuestra newsletter y recibir la transcripción gratuita, palabra por palabra, de este episodio y todos los anteriores. Y no os olvidéis de suscribiros para no perderos los próximos episodios. Y hablando de la newsletter, quería decir que todos los jueves envío a través de esta newsletter una mini historia escrita totalmente por mí, al 100%. Y bueno, tiene unas ayudas de vocabulario, que ahí sí que me ayuda un poco la inteligencia artificial, para que todos los jueves en vuestro email podáis leer un poquito de español. Pero si aún queréis ir más allá, Jessie y yo la grabamos una vez cada uno para que también podáis escucharla si queréis. Y como digo, hay explicaciones de las expresiones coloquiales, de las palabras más avanzadas, y creo que es una buena manera de leer cada semana un poquito en español. Sí, a mí personalmente me parece muy buena idea porque, como David ha dicho, son historias reales sin ayuda de inteligencia artificial. Entonces puede ser muy gracioso leer esas mini historias y saber que tienen algo de verdad. Bueno, eso no lo digas, que a veces son historias, como Jessie dice, que tienen toques de realidad, algunas más que otras, y me da vergüenza admitirlo, pero sí, tienen su toque de realidad, siempre bajo el poder de la ficción, que entonces puedo decir lo que quiera, porque nadie sabe lo que es verdad y lo que no. Así que, como decía, suscribirse a la newsletter no solo te permite tener las transcripciones de los episodios, sino también pues tener una mini historia cada semana, un aviso cuando sacamos algo nuevo o si alguna semana no hay episodio por alguna razón. Bueno, Jessie, y
terminado esta parte, vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra semana o nuestro fin de semana. ¿Qué hemos hecho este fin de? Bueno, pues sobre todo hemos invertido gran tiempo en arreglar algunas cosas de casa que se habían estropeado. Sí, hemos tenido, como dice el título, tranquilos, no tenemos ningún problema de pareja, tenemos problemas en la casa. Teníamos unos ruidos raros en el horno y además a esto se le sumó que el lavaplatos dejó de funcionar. Entonces tuvimos que llamar a nuestro casero. Exacto, así es. Dos de los electrodomésticos más importantes que tenemos en casa se rompieron. Se estropearon al mismo tiempo, Vaya drama. pero tenemos mucha suerte. Sí. Por supuesto, tenemos que admitir que tenemos unos caseros. Los propietarios de esta casa son increíbles, muy buenas personas, muy agradables y muy buenos caseros. Jessie, esta semana he estado hablando sobre este tema en clases y me he dado cuenta que esta palabra muchas personas no la entienden. Caseros. Que claro, tú puedes hacer, no sé, pan casero, es decir, pan hecho en tu casa de forma artesanal. Pero también, al menos en Andalucía lo decimos así, los caseros son los dueños del piso que tú estás alquilando. Y tenemos mucha suerte porque son muy simpáticos, no nos ponen ningún problema cuando les comunicamos que ha ocurrido algo y es una gran suerte. Sí, siempre intentan solucionar el problema lo antes posible. De hecho, esta misma semana se nos rompieron tanto el horno como el lavavajillas y en esa misma semana nos ha puesto estos dos sustitutos de electrodomésticos totalmente nuevos. Así es, y además quería decir que vino el viernes para ayudarnos a quitar el horno y no sé si la gente lo sabe, pero el horno y la vitrocerámica, donde hacemos la comida con sartén o olla, están conectados juntos, por así decirlo. No del todo, pero en nuestra casa es así. Y entonces, como hasta el sábado no teníamos el nuevo horno y los nuevos electrodomésticos, le dijimos al casero que no se preocupara, que podía dejar la vitrocerámica el viernes sin conectar, porque esa noche nosotros no íbamos a estar. Entonces, Jess y yo comemos o intentamos comer de forma saludable, normalmente. Pero el fin de semana, bueno, te puedes permitir alguna comida fuera. Pero tenemos que decir que el viernes por la noche no fue nuestra culpa. Nosotros queríamos comer unas verduras en casa, pero no podíamos cocinar. Tuvimos que tomar algo en la calle por culpa del casero. Exacto, todo fue culpa del casero, que nosotros no queríamos tomar nada fuera un viernes por la noche. Claro, también fue su culpa el sábado y el domingo. No, es broma. Bueno, entonces, el viernes hemos dicho que estuvimos fuera, además de comer algo o cenar algo, mejor dicho. ¿Qué hicimos el viernes, Jessie? Pues fuimos al Palacio de Congresos de aquí de Granada y vimos un monólogo, en concreto a Juan Amodeo. Sí, vamos a dejar algún vídeo en la newsletter que envío cada semana, como promocionando un poco el podcast, por si alguien quiere echarle un vistazo. Bueno, es un cómico andaluz, un poco complicado de entender, pero hay un vídeo en el que os voy a dejar muy divertido, que seguro que lo entendéis, sobre un bebé. Jessie, ¿recuerdas un poquito de qué va este vídeo? Sí, bueno, no quiero hacer ningún spoiler, así que mejor no explico nada, pero es un vídeo muy gracioso. Vale, solo decimos que su pareja, su mujer, está embarazada, así que ya veréis el vídeo que es muy divertido. Y bueno, Jessie, ya que hablamos de que hemos tenido estos problemas en casa, ¿cuál dirías que es tu electrodoméstico favorito? Es una pregunta muy complicada porque hoy en día los electrodomésticos te solucionan mucho la vida, así que no podría quedarme con uno solamente, pero te diría que la lavadora
es uno de mis electrodomésticos favoritos. Me parece muy buena respuesta porque a veces cuando hablamos sobre esto, bueno, ya sabes que hay un meme o una broma típica de que la única persona que sabe sobre ti, tu electrodoméstico favorito, tu color, tu número, es tu profesor de idioma, porque hay temas raros en clase solo para practicar. Y la lavadora suele olvidarse porque lo tenemos un poco normalizado, pero es muy importante la lavadora. En Italia, cuando vivíamos en Italia, todas las semanas teníamos que lavar a mano y valoramos mucho en ese momento lo que es tener una lavadora, así que no me quiero imaginar antiguamente cuando no existía o no sé, las personas que no puedan tener una, es un trabajazo. Yo creo que no haría deporte para, para no tener que lavar tanta ropa. Bueno, no seas tan exagerado, pero sí, creo que la lavadora quita mucho tiempo, es muy cómoda y muy útil. Creo que sería uno de mis favoritos. ¿Y el tuyo, David? ¿Cuál es? Bueno, yo iba a decir la lavadora para decir este tema de Italia, así que me lo has robado. Pero iba a decir que ahora nosotros estamos un poco acomodados porque este es nuestro primer piso en el que tenemos lavaplatos y no entiendo cómo hay personas como tu madre que tienen lavaplatos y no lo usan, porque para mí es increíble, nos ahorra mucho tiempo, la casa siempre está más recogida, porque puedes guardar rápidamente las cosas que has utilizado para comer o cocinar dentro. Y esta semana que hemos estado sin lavaplato, no es un problema, puedes fregar a mano, pero está bien para valorar lo que ahora tenemos y que nos soluciona o nos facilita la vida. A ver, en realidad el problema esta semana ha sido que el lavaplatos estaba lleno de platos, de cubiertos, estaba lleno de cosas cuando se rompió. Entonces el problema fue que Claro. tuvimos que sacar todo y fregarlo a mano. Entonces, bueno, si vas poco a poco, si lo que has usado en la cena lo lavas después o en la comida, es más llevadero, pero cuando tienes que lavar a mano un lavaplatos lleno, ahí sí echas muy en falta que funcione. Sí, tienes razón, porque nosotros lo estábamos llenando como siempre y cuando ya dije, mira, no cabe ni un cubierto más, vamos a ponerlo a funcionar, no funcionó. Entonces es verdad que ha sido un poco complicado porque teníamos muchas cosas, había que fregarlas, secarlas y guardarlas para tener espacio para seguir fregando. Así que tiene que ser como cuando tienes visita en casa. Nosotros nunca lo hemos vivido, pero cuando vienen muchas personas a comer a tu casa y después tienes que fregar todo. Pues sí. Y bueno, David, en realidad estaba pensando que la nevera no la hemos Ujú. mencionado, pero es fundamental porque sin nevera los alimentos no estarían en buen estado. Ya, tienes toda la razón porque estaba escuchando hoy, esta mañana, una entrevista a un hombre que es periodista de guerra, que ha estado en muchos conflictos y en lugares muy complicados. Y él decía eso, que la guerra tiene olor. Y en este caso huele no solo a sangre y a cosas negativas, bueno, esto también es negativo, pero a mal olor de comida, porque la gente sale corriendo de sus casas, lo deja todo y claro, las neveras tienen comida que dejan de funcionar, que empiezan a oler mal y no lo valoramos tanto el poder tener comida congelada que podemos hoy cocinar y utilizarlo en una semana porque está congelado o simplemente que la verdura se mantenga bien o cualquier comida en la nevera, ¿es verdad? Sí, creo que si lo pienso bien, me quedaría con la nevera antes que con la lavadora. Ujú. Imagínate. Sí, es verdad, porque al final lavar, podemos lavar a mano, pero no podemos echarle frío a los alimentos para que se mantengan. Que por cierto, he comentado que he escuchado una entrevista
Bueno, ya que lo he hecho, la voy a dejar también en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Es un chico que me gusta mucho sus entrevistas. Son un poco largas y quizá un poco complicadas, pero bueno, por si a alguien le interesa, tiene todos los temas posibles. ¿Te gusta el ajedrez? Tiene entrevista. ¿Te gusta la ciencia? Tiene entrevista. De todo. Y puede ser interesante para el que busque un tema más específico. Y esta entrevista en concreto que estaba escuchando, como decía, es un periodista de guerra con historias muy interesantes y él concretamente ha estado durante casi un año, 10 meses si no me equivoco, secuestrado en Siria, no me quiero confundir, y cuenta la historia y es dura a la vez que bonito porque él se emociona contándolo y es un podcast interesante. Pero bueno, Jessy, no es el tema de hoy, estamos hablando de cosas de la casa. Además, David, no deberías de promocionar un podcast de español en nuestro podcast. Bueno, esto lo cortamos. Bueno, no pasa nada porque son temas muy diferentes y si alguien lo entiende, tiene un nivelazo. Así que No, enhorabuena. por supuesto que eso sería buenas noticias que pudiera entender ese podcast. Es verdad que es más recomendado a niveles altos porque hablan un español muy rápido y muy del día a día. Entonces, esas expresiones podéis ir aprendiéndolas en la newsletter. Claro, porque ellos no tienen transcripciones para los que lo escuchan. Sí, además el problema es que son entrevistas súper interesantes, pero muy largas. Sí, bueno, puedes escucharlas diferentes días. Sí, No tiene como, por qué ser el mismo momento, las 3 horas de podcast. claro, pero ese es el problema, que para mí, que soy español, bueno, la escucho hoy, Mm, mañana y en una semana y más o menos sé por dónde voy. Pero cuando lo he intentado en inglés con Joe Rogan, por ejemplo, que es del mismo estilo, que hace entrevistas muy largas, me cuesta más si no es mi ya. idioma. Si no sigo una rutina, es más complicado. Pero bueno, Jessy, nosotros hemos solucionado el mayor problema de nuestra casa. Bueno, yo pensaba que era cosa mía o cosa de nuestra casa concreta que pasamos frío dentro de casa. Pero no, me he dado cuenta que muchos estudiantes viven en España y también tienen muchas mantas o están un poco incómodos en clase porque tienen frío en su casa. Así que no es cosa nuestra, las casas en España no están preparadas para el frío y este año que es un poquito más frío que otros se nota, pero nosotros lo hemos solucionado gracias a algo al revés, algo muy antiguo. ¿Qué hemos hecho, Jessie? Bueno, gracias a algo y a alguien. Pero bueno, También muy antiguo ese alguien. la solución ha sido una mesa camilla. Perdón, suegros, es broma. Pero sí, nos han puesto una mesa camilla, que es una mesa antigua. En otros países creo que no hay, porque he tenido que enseñar fotos en las clases, pero es una mesa normal, antigua. Bueno, la mesa en concreto no tiene que ser antigua. Bueno, pero Puede ser una mesa nueva. La diferencia es que lleva una enagua, que es como un tipo de manta o cortina que se cubre la distancia entre el suelo y la mesa. Por lo tanto, se mete una calefacción dentro de la mesa y como está cubierto, guarda mucho el calor. claro, Entonces, ahí se está en la gloria. claro, porque es una especie de mantel, manta. Sí, sí, porque la tela es calentita para que estés cómodo y puedas taparte como si fuera una manta. Claro, entonces nosotros estábamos incómodos en el salón cuando teníamos tiempo para nosotros o queríamos cenar, comer, ver una película y ahora gracias a esta mesa que mis suegros y los padres de Jesse nos han traído, estamos muy cómodos y calentitos en casa, pero solo allí, que hoy casi grabamos el podcast en el salón. Hemos estado a nada, pero sí, gracias
Papá y mamá, si me estáis escuchando, nos habéis salvado la vida y estamos ahora muy a gustito y podemos disfrutar de una tarde cualquiera viendo una peli. Sí, o incluso trabajando. Cuando no estoy en clases, prefiero estar en el salón y es mucho más cómodo. Exacto, eso le decía a David el primer día con la mesa camilla. Buah, me apetece hasta trabajar mientras estemos aquí calentitos, lo que sea. Bueno, después se le quitan las ganas. Jessy, te iba a decir algo que ahora mismo estoy pensando porque... Ah, ya me acuerdo. El tema del frío. Esta semana he recibido fotos de diferentes estudiantes, uno de Polonia, dos de Alemania, fotos de sus jardines. Y no te puedes imaginar la cantidad de nieve que hay. Guau, qué guay. Me encantaría estar allí, pero solo unos minutitos. Solo un ratito ver la nieve y después de vuelta a España. Y claro, para nosotros, para ellos es algo como normal, pero no pueden entender que para nosotros es muy raro porque sí, podemos subir a Sierra Nevada y ver la nieve y hacer esquí o snowboard, y porque estamos en Granada y tenemos Sierra Nevada. En Jerez o en Cádiz hay muchas personas que nunca han visto la nieve, pero no la tenemos en nuestro patio, en nuestro jardín, para jugar con ella. Es muy raro para nosotros. Y De, una... Dime. de hecho, este fin de semana pasado nevó, por ejemplo, en mi pueblo, en Lanjarón, Granada, pero claro, la nieve se queda en el aire, nunca cuaja o desde hace muchísimos años no cuaja, entonces el suelo no se ve blanco ni hay ninguna cantidad como para jugar o hacer alguna figura en la nieve. Entonces, esta nevada que pasó como he dicho, el fin de semana pasado, también no pasaba desde hace bastantes años, o sea que el nivel aquí de nieve es casi nulo. Claro. Tu padre nos mandó un vídeo y se veía la nieve. Como tú dices, se derretía nada más llegar al suelo o ni siquiera llegaba al suelo, pero no ocurría desde hace mucho tiempo. Es verdad que este año está siendo un poco más frío. Pero lo curioso es que muchas personas, sobre todo de Polonia, me dicen que odian el invierno, pero que este año les está gustando más, porque la nieve hace que estén más contentos, porque si hay frío pero no hay nieve, tienen lo malo del invierno, pero no tienen lo bueno. Pero si hay nieve, bueno, pues al menos tienen un poco de diversión, es bonito. Sí, además, los paisajes nevados son increíbles, qué bonitos. Pues sí, no es algo que nosotros vayamos a vivir aquí en España, bueno, al menos en el sur de En España. el sur de España, sí, porque he visto algún vídeo de personas que van en tren de Madrid a Barcelona y el camino por donde pasa el tren está repleto de nieve y es precioso. Claro, hay zonas más frías donde habrá nieve, bueno, aquí en Sierra Nevada realmente, pero no es nuestro caso. Y Jessy, hablando sobre casas, en uno de estos días estaba mirando el mapa de España con un estudiante en una clase con pantalla compartida. Estamos viendo el mapa porque va a viajar a España y él es un amante de la naturaleza. Entonces viene a ver linces ibéricos, viene a cosas curiosas y muy interesantes y hace unas fotos muy bonitas de animales. Pero claro, entonces para esto él va a lugares naturales, no a lugares típicos. Él no va a venir a Madrid, ni a Granada, ni a Barcelona. Él va a Jaén, a la sierra. Entonces estamos moviéndonos entre pueblos y no te vas a creer el pueblo que vi, con un nombre muy curioso. 5 casas. 5 casas. ¿Cuántas, ¿Cuántos habitantes crees que tiene el pueblo que se llama 5 casas? A ver, 500. No, 500 personas. un poquito más, según algunos datos de 2023, que esto se actualiza cada cierto tiempo, tiene 598 habitantes. He estado muy cerca, ¿eh? ¿A qué provincia pertenece 5 casas? Bueno, pertenece a Ciudad Real. Realmente no es un pueblo,
es una pedanía, Ujú. quiere decir como que pertenece a un pueblo o a una ciudad un poco más grande, pero me pareció muy curioso porque, bueno, claro, no tiene 5 casas, con casi 600 habitantes tendrá alguna más, no muchas, pero en España es una expresión incluso que utilizamos para decir que hay muy poco de algo. Por ejemplo, no sé, Jesse me pregunta, oye David, ¿y había mucha gente ayer en el gimnasio? Y yo le digo, no, había 4 gatos. 4 gatos quiere decir que había poca gente. Entonces también decimos, nah, Lanjarón es un pueblo muy pequeño. Si hay 4 casas o si hay 5 casas. Bueno, a ver, David, con Lanjarón menos, ¿vale? Que en Lanjarón casi llegamos a los 4.000 habitantes. Ay, bueno, era solo un ejemplo, Jessy, pero me gusta meterme con Lanjarón. Pero sí, es una expresión que utilizamos para decir que hay poco de algo. Entonces me pareció un nombre muy curioso y divertido y que puede enseñar algo que realmente utilizamos. Sí, ¿te imaginas que hay algún pueblo que se llama Cuatro Gatos? Pues no lo he comprobado, pero no creo. Esperemos que no. Sería sería un poco raro. Pero 5 casas, para que lo sepáis, en Ciudad Real. Seguro que muy bonito. Bueno, Jessy, y hablando de temas de vivienda y todo eso, nosotros estamos aquí de alquiler y yo quería hacerte una pregunta. En tus 4 años estudiando en la Universidad de Granada, ¿en cuántos pisos diferentes has vivido? Pues en esos 4 años estuve en 3 pisos diferentes. El primer año estuve en uno, el segundo y el tercero en otro y en cuarto en otro diferente. Vale, quizá esta respuesta puede sorprender a algunas personas que nos escuchen, porque en otros países, como en Alemania, es muy normal. Nuestro amigo Sean, por ejemplo, alquiló un piso el primer año de carrera y ha estado 4, 5, 6 años en el mismo piso, lo cual para nosotros es algo imposible, vamos. Yo estuve 2 años en Granada, más uno contigo, y 3 años, 3 pisos diferentes. Y esto es, ¿sabes cuál es la razón de que nosotros cambiemos tanto de piso y en otros países hagan lo que sea por quedarse en el mismo? Bueno, sí sé algo de que los pisos que son alquilados en otros países a veces no están amueblados, entonces esas mudanzas serían muchísimo más trabajosas o dificultosas de hacer si tienes que transportar absolutamente todo, ¿no? Exactamente. Aquí, por lo general, los pisos están amueblados, al menos decentemente. Puedes vivir en el piso, sobre todo los pisos de estudiantes, porque es verdad que después hemos tenido pisos más de adultos, por así decirlo, como este que estamos ahora, y tiene cama, pero no tiene televisión, puede no tener lavadora, por ejemplo, cosas así, pero son pisos más de una etapa después de la de estudiante. Aún así, lo general es que también estén amueblados casi completamente. Este piso lo único que no tiene o tenía era televisión. Sí, televisión, alguna mesa hemos puesto nosotros, pero Sí, algo que tú quieras darle tu toque para que sea un poco más tu hogar, alguna decoración, pero no te hace falta ningún nada para que puedas vivir. sí, normalmente no te hace falta. Tienes que traer tus cubiertos, tus sartenes, por supuesto, pero los pisos de estudiantes, incluso esto está. Ya hay sartenes, ya hay cubiertos, hay todo. Normal, no, yo creo que en todos. Y por eso, al menos en esta zona de España. Y por eso, normalmente tú llegas a la universidad, encuentras el piso que puedes, que es tu primer año, y te toca estar en un piso peor, pero ya tienes tiempo para ir buscando con antelación el piso del año siguiente y te vas a uno mejor. Quizás cambias tus compañeros que eran desconocidos por amigos, quizá no. Y por eso si encuentras un piso bueno, como el que Jesse encontró, se quedan todos los años posible. Porque Jesse estuvo 2 años, pero sus compañeras han estado alguno más. Y por eso aquí es tan normal cada año cambiar de piso, a no ser que encuentres uno que te guste.
o que los caseros sean enrollados y te caigan bien. Exacto, sí. Pero aquí, como tú has dicho, es muy normal que si, por ejemplo, el año siguiente me apetece cambiar de compis o me apetece más estar más cerca del centro, o más en Plaza de Toros, que es la zona más estudiantil de Granada, pues depende un poco de esas cosas. Tú puedes decidir si quedarte en el mismo piso, cambiarte. Claro, sobre todo porque te das cuenta, bueno, si eres de Granada, vale, pero lo normal entonces es que vivas con tu familia. Pero si vienes de otra ciudad y no conoces Granada, pues coges un piso donde alguien te recomienda o donde encuentras, pero ya el año siguiente quieres elegir, te has dado cuenta, por ejemplo, hay gente que quiere vivir en el centro o cerca de la zona de pubs, de discotecas, pero después se da cuenta que hay mucho ruido o huele mal porque está la gente que sale de fiesta o que a la universidad vas, se supone, 5 días a la semana y de fiesta 1 o 2. Entonces te sale más rentable vivir cerca de la universidad. Sí, totalmente. Pero como has dicho, yo creo que el primer piso por el que pasas, una vez que quieres empezar tu vida universitaria, es siempre el peor, porque eres un poco novato en este tema. Yo recuerdo mi piso del primer año y eso era completamente un zulo. Era horrible, muy pequeño, oscuro, fatal, muy, muy, muy antiguo. Pero lo curioso es que el siguiente piso en el que viví estaba en la misma calle que el primero, pero era mucho mejor, no tenía nada que ver. Era el primero, yo no lo llegué a ver, pero era totalmente diferente por lo que me habéis contado. Bueno, Jessy, últimamente nos enrollamos muchísimo en los episodios. Tenemos un tema que preparamos y decimos, ¿será suficiente para un episodio entero? Y al final nos sobra tema porque hablamos demasiado. Bueno, no sé si es culpa mía. Hablas demasiado, quizá. Bueno, pero vamos a dejarlo aquí porque llevamos mucho rato hablando. Así que por suerte no tenemos que meternos en ninguna polémica de precios de alquiler, problemas con Airbnb, problemas con teletrabajadores que tienen un sueldo de otro país pero viven aquí. No tenemos que entrar en eso por hoy, pero lo dejamos en el aire porque sé que es un tema que también interesa. Así que nada, vamos a terminar por hoy. Le pedimos a la gente que nos deje en los comentarios, ¿Tu electrodoméstico favorito? por ejemplo, temas de interés para próximos episodios y, bueno, cualquier comentario nos gusta leerlo y nos hace muy felices. Así que nada, recordar que en la descripción tenéis las transcripciones para palabras como Zulo, que ha utilizado Jesse en este final de episodio. Así que Jesse, ¿tienes algo más que decir? Que nos vemos en el próximo episodio.